¿Alguna vez te has sentido perdido, como si tus oraciones no tuvieran impacto? La Biblia nos asegura que la oración tiene un poder transformador. Santiago 5:16 dice: «La oración del justo es poderosa y eficaz». Esta promesa divina nos muestra que nuestras palabras dirigidas a Dios no solo son escuchadas, sino que también tienen el potencial de desatar bendiciones, traer sanidad y abrir puertas que parecen imposibles de cruzar. Hoy exploraremos cómo desbloquear el verdadero poder de la oración, alineando nuestro corazón con la voluntad de Dios. ¿Estás listo para descubrir cómo una vida de oración puede cambiar tu destino y acercarte más al propósito que Él tiene para ti? La oración no es solo un hábito religioso, es un acceso directo al corazón de Dios, una llave que abre la puerta a lo eterno y transforma lo temporal. Desde el principio de la humanidad, hemos sido llamados a caminar en comunión con nuestro Creador. Génesis 3:8 describe a Dios paseando por el jardín al fresco del día, buscando hablar con Adán y Eva. Este pasaje nos revela el deseo de Dios de establecer una relación cercana y constante con su creación. Sin embargo, muchos hoy en día ven la oración como una formalidad o un deber, olvidando que es el medio por el cual nuestras almas encuentran propósito, descanso y dirección. Imagina por un momento que tienes en tus manos una llave que puede desatar milagros, sanar corazones rotos y alinear los cielos con la tierra. Esa llave es la oración. En Jeremías 33:3, Dios hace una invitación asombrosa: «Clama a mí, y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes». Estas palabras no son solo un consuelo para los días difíciles, sino una promesa de acceso directo a la sabiduría y al poder divino. Cada vez que doblamos nuestras rodillas y dirigimos nuestro corazón al cielo, activamos una conversación que tiene el potencial de cambiar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestra perspectiva y nuestra fe. En la historia de Ana, la madre de Samuel, encontramos un ejemplo poderoso de cómo la oración puede abrir las puertas de lo imposible. Ana era una mujer estéril, objeto de burla y desprecio. Sin embargo, en lugar de rendirse a la desesperación, decidió orar fervientemente en el templo. En 1 Samuel 1:10-11 se describe cómo ella lloraba amargamente mientras hacía un voto al Señor, pidiéndole un hijo y prometiendo dedicárselo. Dios escuchó su clamor y su respuesta fue el nacimiento de Samuel, uno de los mayores profetas de Israel. Este relato nos muestra que la oración no es solo un acto de fe, sino un puente hacia los planes perfectos de Dios. Cuando Ana clamó con todo su corazón, el cielo respondió, recordándonos que cada oración sincera tiene el poder de movilizar las manos de Dios. La oración también nos invita a descubrir quiénes somos en el gran plan de Dios. En el Salmo 139, 23, 24, David ora: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Estas palabras reflejan la profundidad de la comunión que podemos tener con el Señor. La oración nos permite abrir nuestro interior a su luz, permitiéndole revelar áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Cuando nos presentamos ante Él con honestidad, no encontramos condena, sino gracia y dirección. En este proceso, la oración no solo cambia lo que nos rodea, sino que nos cambia a nosotros, moldeándonos conforme al carácter de Cristo. La Biblia está llena de historias que ilustran el poder transformador de la oración. Moisés, por ejemplo, se convirtió en el mediador entre Dios y el pueblo de Israel a través de sus fervientes oraciones. En Éxodo 32, 11, 14, cuando Dios consideró destruir al pueblo por su idolatría, Moisés intercedió, recordándole las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Su oración movió el corazón de Dios y evitó la destrucción. Este episodio nos enseña que la oración no solo tiene
el poder de cambiar situaciones, sino también de tocar el corazón de Dios. Moisés no oró desde una posición de miedo, sino con una profunda confianza en el carácter y las promesas de su Señor. Esa misma confianza está disponible para nosotros hoy cuando nos acercamos a Dios con fe. Sin embargo, a veces la oración puede parecer un acto solitario, un murmullo en el vacío. En esos momentos, es crucial recordar que Jesús mismo nos enseñó a orar con la certeza de que nuestro Padre Celestial escucha y responde. En Mateo 6:6, Él nos exhorta: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Este versículo nos llama a cultivar una intimidad personal con Dios, lejos de las distracciones y los ruidos del mundo. Cuando nos retiramos a ese lugar secreto, encontramos a un Dios que no está distante, sino que espera con los brazos abiertos para escuchar nuestras peticiones, responder a nuestras dudas y fortalecernos en nuestras debilidades. Un ejemplo de este principio es la historia de George Mueller, un hombre de fe que lideró orfanatos en Inglaterra durante el siglo XIX. Mueller nunca pidió apoyo financiero directamente, sino que oraba fervientemente por las necesidades de los niños bajo su cuidado. A lo largo de su vida, documentó miles de respuestas milagrosas a sus oraciones, desde provisión de alimentos hasta donaciones inesperadas de recursos. Su vida es un testimonio vivo de que la oración no solo sostiene nuestras necesidades físicas, sino que también fortalece nuestra fe, mostrando que Dios es fiel para cumplir sus promesas. A medida que entendemos el propósito y el poder de la oración, también debemos reflexionar sobre nuestra actitud al acercarnos a Dios. Hebreos 4:16 nos anima: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estas palabras nos invitan a entrar en la presencia de Dios con confianza, sabiendo que no somos extraños, sino hijos amados. No importa cuán grandes sean nuestras fallas o cuán imposibles parezcan nuestras circunstancias, en la oración encontramos un lugar de gracia y restauración. Por último, no podemos olvidar que la oración es también un acto de agradecimiento y adoración. En Filipenses 4:6-7 se nos instruye: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando agradecemos a Dios en nuestras oraciones, incluso antes de ver las respuestas, estamos declarando nuestra fe en su bondad y poder. Este tipo de oración no solo alinea nuestros corazones con el de Dios, sino que también nos llena de su paz, una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de su presencia. La oración, entonces, no es simplemente un acto religioso, sino una experiencia transformadora que nos conecta con lo divino. Es la llave que abre puertas cerradas, restaura corazones heridos y nos alinea con el propósito eterno de Dios. En cada palabra susurrada al cielo, encontramos no solo respuestas, sino también la certeza de que no estamos solos, de que hay un Dios que escucha, que se preocupa y que está dispuesto a obrar en nuestra vida de maneras que superan nuestra comprensión. ¿Estás dispuesto a usar esta llave y descubrir el poder que la oración puede desatar en tu vida? La fe es el núcleo que sostiene la oración. Sin ella, nuestras palabras son solo susurros al viento, pero con fe, cada clamor se convierte en un eco que llega hasta el cielo. Jesús lo dejó claro en Marcos 11:24. Todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Este versículo no es solo una afirmación, es una invitación a confiar plenamente en Dios, incluso cuando nuestras circunstancias nos gritan lo contrario. La fe no es una condición opcional, es la llave que desbloquea el poder de la oración. Pero, ¿qué significa realmente orar con fe?
Cuando hablamos de orar con fe, no nos referimos a una simple esperanza en que las cosas mejoren, sino a una convicción inquebrantable en el carácter y las promesas de Dios. Esta clase de fe no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en quién es Él. La historia de la mujer con flujo de sangre, narrada en Lucas 8:43-48, es un ejemplo perfecto de esto. Esta mujer, que había sufrido durante 12 años y gastado todo lo que tenía en médicos sin hallar solución, tomó la decisión de acercarse a Jesús con una fe audaz. Ella no pidió ser vista ni escuchada, simplemente pensó: si logro tocar siquiera el borde de su manto, quedaré sana. Y así fue. En el instante en que tocó el manto de Jesús, su fe la hizo sana. La respuesta de Jesús fue clara: tu fe te ha sanado, vete en paz. Este relato nos enseña que no es la magnitud de nuestra necesidad lo que mueve a Dios, sino la fe con la que nos acercamos a Él. Sin embargo, la fe no siempre es fácil de mantener. Hay momentos en los que las respuestas parecen tardar, las pruebas se intensifican y las dudas comienzan a infiltrarse. En esos momentos, recordar quién es Dios y lo que ha hecho en el pasado puede fortalecer nuestra fe. Pensemos en Abraham, conocido como el padre de la fe. En Génesis 15:5-6, Dios le promete que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo, a pesar de que Abraham y Sara eran ya ancianos y no tenían hijos. La Escritura dice que Abraham creyó al Señor, y eso se le tomó en cuenta como justicia. No fue la situación de Abraham lo que definió el cumplimiento de la promesa, sino su fe inquebrantable en el carácter fiel de Dios. Este tipo de fe se forja en la intimidad de la oración, donde nuestras dudas se disipan al recordar que el Dios que hizo el cielo y la tierra es el mismo que escucha nuestras peticiones. La oración con fe también requiere acción. Santiago 2:26 nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Esto no significa que podamos manipular a Dios con nuestras acciones, sino que nuestra fe debe ser respaldada por una vida que refleje nuestra confianza en Él. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia de Noé. Cuando Dios le dijo que construyera un arca en medio de una tierra seca, Noé obedeció. Él no esperó a ver las nubes formarse o a sentir las primeras gotas de lluvia. Actuó en fe, confiando en la palabra de Dios. Su obediencia no solo salvó a su familia, sino que también se convirtió en un testimonio de la fidelidad divina. De la misma manera, nuestras oraciones deben estar acompañadas por pasos de fe, que demuestren nuestra confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. En muchas ocasiones, la fe se prueba en el silencio. Hay momentos en los que parece que nuestras oraciones no están siendo escuchadas, que Dios está distante o incluso indiferente. Pero es en esos momentos cuando nuestra fe tiene la oportunidad de crecer. Jesús mismo enfrentó este tipo de prueba en el jardín de Getsemaní. Mateo 26:39 describe cómo, en agonía, Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aunque no recibió una respuesta inmediata para evitar la cruz, su oración fue un acto de total confianza en el plan del Padre. Este nivel de fe, que se rinde a la voluntad de Dios, es el que nos permite perseverar incluso cuando no entendemos sus caminos. La fe también nos capacita para enfrentar las montañas de la vida, aquellas situaciones que parecen imposibles de superar. Jesús dijo en Mateo 17:20, si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada les será imposible. Este versículo no se refiere literalmente a mover montañas físicas, sino a las barreras que enfrentamos en nuestra vida diaria: problemas familiares, enfermedades, dificultades económicas o desafíos espirituales. Al orar con fe, declaramos que nuestro Dios es más grande que cualquier montaña y que su poder no tiene límites.
Un testimonio moderno de este principio es la historia de Corrie ten Boom, una cristiana holandesa que junto a su familia escondió a judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando fue arrestada y enviada a un campo de concentración, Corrie enfrentó horrores inimaginables. Sin embargo, su fe en Dios nunca flaqueó. En medio de la oscuridad, ella oraba fervientemente, creyendo que Dios estaba obrando, incluso en las circunstancias más desesperadas. Su fe no solo la sostuvo, sino que también inspiró a otros prisioneros a buscar a Dios. La vida de Corrie es un recordatorio de que la fe no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en que Dios tiene un plan perfecto. Incluso cuando no podemos verlo, en nuestra propia vida podemos enfrentar momentos en los que nuestra fe es desafiada. Tal vez hemos estado orando por la sanidad de un ser querido, por una oportunidad laboral o por restauración en nuestras relaciones, y las respuestas no llegan. En esos momentos, es crucial recordar las palabras de Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Este versículo nos anima a mantener nuestra fe viva, incluso cuando no podemos ver los resultados inmediatos. La fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en que Dios las tiene. La oración con fe también tiene un impacto poderoso en la comunidad. En Hechos 12, encontramos el relato de Pedro encarcelado. Mientras tanto, la iglesia oraba fervientemente por él. Aunque las circunstancias parecían imposibles, Dios respondió a sus oraciones de manera milagrosa, enviando un ángel para liberar a Pedro de la prisión. Este pasaje no solo resalta el poder de la oración en comunidad, sino también cómo la fe colectiva puede desatar milagros. Cuando nos unimos en oración con otros creyentes, nuestra fe se fortalece y el poder de Dios se manifiesta de maneras que no podríamos imaginar. Por último, es importante recordar que la oración con fe no siempre significa que obtendremos lo que queremos, sino lo que necesitamos. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte cómo oró 3 veces para que Dios quitara un aguijón en su carne, pero en lugar de eso, Dios le respondió: Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este pasaje nos recuerda que la fe no se trata de manipular a Dios para que haga lo que queremos, sino de confiar en que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos completamente. En cada momento de oración, nuestra fe es probada, refinada y fortalecida. A través de las Escrituras, los testimonios de los santos y nuestras propias experiencias, aprendemos que la fe no es un sentimiento, sino una elección diaria de confiar en un Dios que nunca falla. La fe nos permite orar con la certeza de que, aunque no veamos el camino completo, cada paso está guiado por su amor y su propósito eterno. Al orar con fe, no solo desbloqueamos el poder de la oración, sino que también descubrimos una conexión más profunda con el corazón de Dios, donde encontramos paz, dirección y esperanza para cada día. Cuando hablamos del poder de la oración, es imposible ignorar las barreras que muchas veces se interponen entre nuestras palabras y el cielo. Estas barreras, aunque invisibles, pueden ser tan sólidas como un muro, bloqueando nuestras peticiones e impidiendo que experimentemos el fluir pleno de la gracia y el poder de Dios. En Salmo 66:18 se nos advierte: Si en mi corazón hubiera yo mirado al pecado, el Señor no habría escuchado. Este versículo revela una de las mayores limitantes de la oración: el pecado no confesado. No es que Dios no tenga el poder de escucharnos, sino que nuestra falta de arrepentimiento puede endurecer nuestra relación con Él, impidiendo que nuestras palabras sean escuchadas con claridad. La oración es como un río que fluye desde nuestro corazón hasta el trono de Dios. Sin embargo, ese río puede ser contaminado por dudas, temores o resentimientos no resueltos. Pensemos en la advertencia de Jesús en Mateo 6:14-15,
donde enseña que si no perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará. Este principio subraya cómo la falta de perdón no solo afecta nuestras relaciones humanas, sino que también puede ser una barrera espiritual. En la parábola del siervo despiadado, Jesús ilustra esta verdad con claridad. Un hombre que había sido perdonado de una deuda inmensa no pudo extender la misma misericordia a su prójimo y como resultado enfrentó las consecuencias de su dureza de corazón. De la misma manera, nuestro rencor puede sofocar la eficacia de nuestras oraciones, ya que el perdón es un reflejo del carácter de Dios. Pero las barreras no siempre son evidentes. En ocasiones, las distracciones diarias pueden convertirse en obstáculos que nos apartan de una comunión efectiva con Dios. Jesús mismo se apartaba de las multitudes para orar en soledad, como se menciona en Lucas 5:16. Este acto no solo era un ejemplo de disciplina espiritual, sino también una declaración de la importancia de priorizar la comunión con el Padre por encima de las demandas externas. Cuando permitimos que las preocupaciones, los compromisos o incluso nuestras propias inseguridades ahoguen el tiempo de oración, levantamos barreras que nos impiden escuchar la voz de Dios con claridad. El apóstol Pablo también habló de cómo los deseos egoístas pueden contaminar nuestras oraciones. En Santiago 4:3 se nos dice: piden y no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Este versículo confronta directamente el corazón humano, llamándonos a examinar nuestras motivaciones al acercarnos a Dios. ¿Oramos con un espíritu de humildad, buscando su voluntad, o nuestras palabras están impulsadas por el egoísmo y el deseo de controlar nuestras circunstancias? La oración genuina no es una herramienta para manipular a Dios, sino un acto de rendición que alinea nuestro corazón con el suyo. En la Biblia, vemos cómo el orgullo también puede ser una barrera en la oración. En Lucas 18, 9, 14, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano, dos hombres que oran en el templo con actitudes completamente opuestas. El fariseo, lleno de arrogancia, se jacta de sus propias obras, mientras que el publicano, consciente de su pecado, clama humildemente: Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Jesús concluye que fue el publicano quien salió justificado, enseñándonos que la humildad es esencial para una oración efectiva. Este pasaje nos desafía a acercarnos a Dios con un espíritu de dependencia, reconociendo que sin Él nada podemos hacer. El pecado, la falta de perdón, las distracciones, las motivaciones equivocadas y el orgullo no son las únicas barreras que enfrentamos. La falta de fe puede ser quizás la más sutil de todas, pero igualmente poderosa en sus efectos. En Hebreos 11:6 se nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo nos recuerda que la oración no es solo palabras pronunciadas, sino una expresión de confianza total en el carácter y las promesas de Dios. Cuando permitimos que la duda se infiltre en nuestro corazón, debilitamos el fundamento mismo de nuestra comunión con Él. Un ejemplo claro de cómo la falta de fe puede bloquear la oración se encuentra en el ministerio de Jesús. En Mateo 13:58 se nos dice que en su propia tierra, Jesús no hizo muchos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Este pasaje no sugiere que el poder de Jesús fuera limitado, sino que la incredulidad de las personas cerró la puerta a las manifestaciones del reino de Dios en sus vidas. De la misma manera, nuestra fe, o la falta de ella, puede determinar la profundidad y el alcance de nuestras experiencias espirituales. Sin embargo, Dios no nos deja sin solución frente a estas barreras. Su palabra nos ofrece caminos claros para derribarlas y restaurar una comunión plena con Él. En 1 Juan 1:9 encontramos una promesa poderosa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Este acto de confesión no solo libera nuestra conciencia, sino que también despeja el camino para que nuestras oraciones sean escuchadas sin impedimentos. La confesión no es un acto de debilidad, sino de valentía espiritual, ya que requiere que nos enfrentemos a nuestra propia humanidad y dependamos completamente de la gracia de Dios. Asimismo, el perdón es una llave que desbloquea el poder de la oración. Cuando extendemos gracia a quienes nos han ofendido, reflejamos el corazón de Dios y eliminamos las cadenas que nos atan al resentimiento. En Mateo 5, 23, 24, Jesús nos insta a reconciliarnos con nuestro hermano antes de presentar nuestra ofrenda en el altar, subrayando la importancia de las relaciones horizontales en nuestra comunión vertical con Dios. La disciplina también juega un papel crucial en derribar las barreras de la oración. Al igual que Jesús buscaba momentos de soledad para estar con el Padre, nosotros también debemos establecer un tiempo y un lugar sagrados para la oración, lejos de las distracciones. En Salmos 46, 10, se nos invita a estar quietos y conocer que Él es Dios. Este llamado a la quietud nos recuerda que, en medio de un mundo ruidoso, solo en la presencia de Dios podemos encontrar claridad, dirección y renovación espiritual. Finalmente, la fe es el puente que nos conecta con el corazón de Dios, incluso cuando las barreras parecen insuperables. En Marcos 9, 23, 24, un padre desesperado clama a Jesús por la sanidad de su hijo, diciendo: «Creo, ayuda a mi incredulidad». Este momento es un recordatorio de que incluso cuando nuestra fe parece débil, podemos acudir a Dios en honestidad, pidiendo que fortalezca nuestras almas. Su respuesta no depende de la perfección de nuestra fe, sino de la disposición de nuestro corazón. Derribar barreras no es un acto de fuerza humana, sino una obra de gracia divina. Cada vez que nos acercamos a Dios con un corazón sincero y rendido, Él es fiel para remover cualquier obstáculo que se interponga en nuestra relación con Él. A través de la oración, no solo encontramos respuestas, sino también una restauración profunda que nos lleva a caminar en mayor intimidad con nuestro Creador. ¿Qué barreras necesitas derribar hoy para experimentar el poder pleno de la oración? Dios está listo para ayudarte a cruzar el umbral hacia una vida de comunión profunda y transformadora. La oración es mucho más que un acto de comunicación. Es una herramienta poderosa en la guerra espiritual. Cada palabra que pronunciamos en oración tiene el potencial de sacudir los cimientos del reino de las tinieblas y afirmar la victoria del reino de Dios. Efesios 6, 12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esta declaración pone de manifiesto la naturaleza de la batalla en la que estamos inmersos y nos llama a utilizar las armas que Dios nos ha provisto, siendo la oración una de las más poderosas. En los momentos más oscuros y desafiantes, la oración no solo nos fortalece, sino que también activa el poder de Dios en nuestras vidas. Un ejemplo profundo de esto se encuentra en el relato de Daniel. En Daniel 10 se describe cómo él oró y ayunó durante 3 semanas buscando revelación divina. Al final de ese período, un ángel enviado por Dios se presentó ante él, revelando que sus palabras habían sido escuchadas desde el primer día. Sin embargo, el ángel explicó que había enfrentado resistencia por parte del príncipe del reino de Persia, una fuerza espiritual opuesta. Este pasaje no solo ilustra la realidad de las batallas espirituales que ocurren más allá de nuestra vista, sino que también muestra cómo la perseverancia en la oración puede influir directamente en los resultados de estas luchas. La oración también se convierte en un escudo protector para nuestras vidas y las de quienes amamos. En Job 1:5 vemos cómo Job intercedía regularmente por sus hijos, ofreciendo sacrificios y oraciones, diciendo:
tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Esta acción constante demuestra que la oración no solo es un medio de comunicación con Dios, sino también un muro de protección espiritual que puede evitar que el enemigo gane terreno. Job entendía que, aunque no podía controlar cada acción de sus hijos, podía clamar a Dios para que su gracia y protección estuvieran sobre ellos. La batalla espiritual no siempre es evidente, pero sus efectos son innegables. Pensemos en el ministerio de Jesús. Antes de iniciar su obra pública, pasó 40 días en el desierto, en oración y ayuno. Mateo 4:1-11 describe cómo el diablo intentó tentarlo en múltiples ocasiones, buscando debilitar su misión. Sin embargo, Jesús respondió a cada ataque con la palabra de Dios, declarando: «Escrito está». Este episodio no solo resalta el poder de la Escritura en la guerra espiritual, sino que también subraya cómo la oración y la preparación espiritual nos capacitan para enfrentar cualquier desafío. Jesús no enfrentó al enemigo con fuerza física o argumentos humanos, sino con la autoridad de Dios y la verdad de su palabra. La oración es también una forma de resistencia activa contra los ataques del enemigo. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente por predicar el Evangelio. En lugar de rendirse al desánimo o la desesperación, comenzaron a orar y alabar a Dios desde el interior de la prisión. Al hacerlo, no solo encontraron fortaleza en medio de la adversidad, sino que sus oraciones desataron un terremoto que abrió las puertas de la cárcel y rompió sus cadenas. Este relato nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, la oración puede ser una herramienta de liberación y victoria. En el libro de Éxodo encontramos otro ejemplo de cómo la oración puede cambiar el curso de una batalla. Mientras los israelitas luchaban contra Amalec, Moisés subió a la cima de una colina para interceder por el pueblo. Cada vez que levantaba sus manos en oración, los israelitas prevalecían. Pero cuando se cansaba y bajaba las manos, los amalecitas tomaban ventaja. Para sostenerlo, Aarón y Hur se colocaron a su lado, levantando sus manos hasta que la victoria fue completa. Este relato, descrito en Éxodo 17, 8, 13, no solo destaca el poder de la oración en las batallas físicas y espirituales, sino también la importancia de la comunidad en la intercesión. No siempre podemos luchar solos. A veces necesitamos el apoyo de otros para perseverar en la oración y mantenernos firmes en la fe. La guerra espiritual no solo se libra en los momentos de crisis, sino también en el día a día. En Efesios 6:18, Pablo exhorta a los creyentes a orar en todo tiempo con toda oración y ruego en el Espíritu. Esto implica que la oración no debe ser solo una respuesta a los ataques del enemigo, sino una práctica constante que nos mantenga preparados y fortalecidos. Al igual que un soldado que no espera estar en medio de la batalla para afilar su espada, nosotros también debemos mantenernos espiritualmente equipados a través de la oración diaria. Esta disciplina no solo nos fortalece, sino que también nos permite discernir los movimientos del enemigo y actuar con sabiduría. La oración también nos conecta con la autoridad de Dios, permitiéndonos declarar su verdad sobre nuestras vidas y circunstancias. En Mateo 16:19, Jesús dijo a sus discípulos: «Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». Este pasaje nos recuerda que, a través de la oración, tenemos la autoridad de actuar en el nombre de Jesús, atando las obras del enemigo y desatando las bendiciones del cielo. No es nuestra fuerza la que logra esto, sino el poder del nombre de Cristo y su obra en la cruz. En la batalla espiritual, es fundamental recordar que nuestra victoria ya ha sido asegurada en Cristo. Colosenses 2:15 declara que Jesús desarmó a los poderes y a las autoridades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz.
Esto significa que aunque enfrentemos luchas y desafíos, no peleamos desde una posición de derrota, sino de victoria. La oración nos permite apropiarnos de esa victoria, recordándonos que no estamos solos en la lucha y que el poder de Dios está a nuestro favor. No obstante, la guerra espiritual no siempre se manifiesta en eventos extraordinarios. A menudo, se libra en los pensamientos, las emociones y las decisiones diarias. Segunda de Corintios 10:4-5 nos enseña que las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Este pasaje nos anima a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, utilizando la oración como una herramienta para renovar nuestra mente y resistir las mentiras del enemigo. Cada vez que declaramos las promesas de Dios en oración, estamos derribando fortalezas espirituales y afirmando la verdad de su palabra en nuestra vida. La oración también nos equipa para interceder por otros, cubriendo sus vidas con el poder de Dios y actuando como un puente entre el cielo y la tierra. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo insta a los creyentes a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Este llamado a la intercesión no solo refleja el corazón compasivo de Dios, sino que también subraya nuestra responsabilidad de orar por la protección, la salvación y el bienestar de quienes nos rodean. Cuando intercedemos, estamos participando activamente en la expansión del reino de Dios y en la derrota de las obras del enemigo. La oración en la guerra espiritual no es un acto de debilidad, sino una declaración de dependencia total en Dios. Es un recordatorio de que no luchamos con nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. En Zacarías 4:6, el Señor declara: «No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu», dice el Señor Todopoderoso. Este versículo nos asegura que, incluso en nuestras debilidades, la fuerza de Dios es suficiente para vencer cualquier obstáculo. Cada vez que oramos, estamos participando en una batalla que va más allá de lo visible, pero cuyo impacto es eterno. En cada clamor, en cada palabra pronunciada con fe, estamos invocando el poder de Dios para que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. La oración no solo transforma nuestras vidas, sino que también tiene el poder de cambiar el curso de naciones, familias y generaciones. ¿Estás listo para tomar tu lugar en esta batalla y experimentar el poder de la oración como una arma espiritual invencible? La oración es un camino de perseverancia. No se trata de un acto aislado, sino de un compromiso constante que atraviesa los momentos más desafiantes de nuestra vida. En Lucas 18:1, Jesús cuenta una parábola para enseñar que debemos orar siempre, sin desanimarnos. Esta enseñanza no es solo un consejo, sino un llamado a cultivar una fe inquebrantable, incluso cuando las respuestas parecen tardar. La oración persistente no solo demuestra nuestra fe en el poder de Dios, sino que también fortalece nuestra relación con Él, transformándonos a través del proceso. La parábola del juez injusto y la viuda, narrada en el mismo capítulo, es un poderoso ejemplo de la importancia de la perseverancia en la oración. La viuda, enfrentando una situación desesperada, no dejó de clamar por justicia, a pesar de la indiferencia del juez. Su insistencia, más que sus palabras, fue lo que finalmente movió al juez a actuar. Jesús usa este relato para recordarnos que, si un juez injusto puede ser convencido por la persistencia, cuanto más nuestro Padre Celestial, quien nos ama y nos escucha con compasión, responderá a nuestras peticiones. Este pasaje no solo subraya la importancia de no rendirse en la oración, sino que también revela el carácter de Dios como un juez justo que no demora en responder. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres que perseveraron en la oración, a pesar de enfrentar circunstancias que parecían imposibles. Uno de estos ejemplos es Elías,
quien oró fervientemente para que lloviera después de una larga sequía en Israel. En 1 Reyes 18, 41 o 45, se relata cómo Elías subió al monte Carmelo, se inclinó en tierra y oró, enviando a su sirviente 7 veces a mirar hacia el horizonte. Aunque no hubo señales inmediatas, Elías no dejó de orar hasta que finalmente apareció una pequeña nube en el cielo que anunciaba el fin de la sequía. Este acto de persistencia nos enseña que la oración no siempre produce resultados instantáneos, pero la fe sostenida puede desatar el cumplimiento de las promesas de Dios. La perseverancia en la oración no solo afecta nuestras circunstancias externas, sino que también transforma nuestro corazón. Cuando oramos consistentemente, aprendemos a confiar en los tiempos de Dios, a esperar su dirección y a descansar en su soberanía. Romanos 12:12 nos exhorta a alegrarnos en la esperanza, mostrar paciencia en el sufrimiento y perseverar en la oración. Estas palabras reflejan cómo la oración persistente nos ancla en la esperanza, incluso en medio de pruebas y dificultades. Al igual que un árbol cuyas raíces se profundizan con el paso del tiempo, nuestra fe crece y se fortalece a través de la oración constante. En la vida de Abraham, vemos cómo la persistencia en la fe y la oración puede dar fruto, incluso cuando las promesas parecen tardar. Dios le prometió una descendencia innumerable, pero Abraham y Sara enfrentaron años de espera antes de que naciera su hijo Isaac. Durante ese tiempo, Abraham continuó confiando en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían contradecir la promesa. En Génesis 17, 1-22, Dios renovó su pacto con Abraham, asegurándole que cumpliría su palabra. Este relato nos muestra que la oración persistente no solo nos sostiene en tiempos de espera, sino que también fortalece nuestra confianza en el carácter fiel de Dios. En nuestras propias vidas, la perseverancia en la oración puede parecer un desafío, especialmente cuando enfrentamos obstáculos que parecen insuperables. Sin embargo, en esos momentos es importante recordar que Dios nunca está lejos de nosotros. Salmos 34:17 nos asegura que los justos claman y el Señor los escucha, los libra de todas sus angustias. Este versículo no promete que nuestras oraciones siempre serán respondidas de inmediato o de la manera que esperamos, pero sí garantiza que Dios nos escucha y está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. La oración persistente también puede tener un impacto profundo en quienes nos rodean. En Hechos 12 se relata cómo la iglesia oraba fervientemente por Pedro, quien había sido encarcelado. Aunque parecía que no había esperanza, Dios respondió a las oraciones de su pueblo, enviando un ángel para liberar a Pedro de la prisión. Este milagro no solo reafirmó la fe de la iglesia, sino que también demostró el poder de la oración comunitaria. Cuando perseveramos en la oración, no solo abrimos puertas para que Dios obre en nuestra vida, sino también en la de quienes nos rodean. A veces, la oración persistente requiere un nivel de vulnerabilidad y honestidad que puede ser difícil de alcanzar. En el huerto de Getsemaní, Jesús oró con una intensidad que solo puede venir de un corazón completamente entregado al Padre. Mateo 26:39 describe cómo él oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este momento no solo muestra la humanidad de Jesús, sino también su total sumisión a la voluntad de Dios. A través de su oración, encontramos un ejemplo perfecto de cómo la persistencia en la oración no es una muestra de duda, sino de confianza en que Dios tiene un propósito más grande que nuestras circunstancias inmediatas. La perseverancia en la oración también nos enseña a ser agradecidos, incluso antes de recibir una respuesta. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos exhorta a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, asegurándonos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este acto de agradecer anticipadamente no solo refleja nuestra fe en que Dios está obrando, sino que también transforma nuestra perspectiva, permitiéndonos enfocarnos en su fidelidad en lugar de nuestras preocupaciones. La oración constante también nos permite discernir la voluntad de Dios, ayudándonos a alinearnos con su propósito. En Colosenses 4:2, se nos instruye a dedicarnos a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Este versículo nos recuerda que la oración no es solo un medio para presentar nuestras peticiones, sino una oportunidad para escuchar la voz de Dios y ser transformados por su presencia. Cuando oramos persistentemente, comenzamos a ver nuestras circunstancias a través de los ojos de la fe, confiando en que Dios está obrando para nuestro bien y su gloria. A través de la historia de la Iglesia y de las Escrituras, vemos que la perseverancia en la oración es una característica de los hombres y mujeres que han impactado el reino de Dios. Desde Ana, quien clamó fervientemente por un hijo, hasta Pablo, que oró constantemente por las iglesias, cada uno de estos ejemplos nos enseña que la oración persistente no solo cambia el curso de las situaciones, sino que también transforma el corazón de quien ora. Al igual que un artesano que da forma a una obra maestra con cada golpe, Dios utiliza nuestras oraciones para moldearnos y prepararnos para los planes que tiene para nosotros. En cada palabra que pronunciamos con fe, estamos participando en un acto de rendición y confianza en el carácter fiel de Dios. Aunque la espera pueda parecer larga, la oración persistente nos recuerda que Dios siempre está obrando, incluso en los momentos de silencio. Su tiempo es perfecto y sus respuestas son siempre para nuestro bien y para su gloria. ¿Estás dispuesto a perseverar en la oración, confiando en que el Dios que escucha tus clamores es también el que cumplirá su propósito en tu vida? En la persistencia, encontramos no solo la respuesta a nuestras peticiones, sino también la paz de caminar en comunión constante con nuestro Creador. La oración es mucho más que un diálogo con Dios. Es un proceso transformador que moldea nuestro carácter y alinea nuestra vida con su propósito eterno. A lo largo de las Escrituras, encontramos cómo la oración no solo produce cambios en las circunstancias externas, sino que también actúa como un catalizador para renovar nuestro corazón y nuestra mente. Romanos 12:2 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este pasaje nos invita a entender que, en la oración, no solo presentamos nuestras peticiones, sino que también nos sometemos al proceso de transformación que Dios realiza en nuestro interior. La transformación personal a través de la oración comienza con la humildad. En 2 Crónicas 7:14, Dios declara: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. La humildad en la oración no es solo reconocer nuestras necesidades, sino también rendirnos completamente al Señor, permitiéndole moldear cada aspecto de nuestra vida. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, abrimos la puerta para que su poder actúe en nosotros, llevándonos a una vida más alineada con su voluntad. Pensemos en el ejemplo de Moisés, quien fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Al principio, Moisés dudaba de su capacidad, diciendo: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los israelitas? Éxodo 3:11. Sin embargo, a través de una vida de oración y comunión constante con Dios, Moisés fue transformado de un hombre inseguro a un líder firme y lleno de autoridad. En cada paso de su jornada, desde el monte Sinaí hasta el desierto, Moisés demostró cómo la oración no solo le proporcionaba dirección, sino que también moldeaba su carácter, preparándolo para cumplir el propósito divino. La oración también nos confronta con nuestras debilidades.
no para condenarnos, sino para llevarnos a la gracia transformadora de Dios. David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, experimentó este proceso de manera profunda. Después de su pecado con Betsabé, escribió el Salmo 51, una oración de arrepentimiento y renovación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estas palabras no solo revelan el dolor de David por su pecado, sino también su deseo de ser transformado por el poder de Dios. Este tipo de oración no es solo un clamor por perdón, sino una súplica por ser restaurado y cambiado desde el interior. La transformación personal a través de la oración también implica aprender a ver nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios. En Habacuc 3:17-18, el profeta declara: aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el aprisco ni ganado en los establos, aun así, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Este nivel de confianza y gozo, incluso en medio de la adversidad, solo es posible cuando permitimos que la oración transforme nuestra manera de pensar y nos ancle en la esperanza de las promesas de Dios. En el Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús enseñó a sus discípulos a orar, no solo para pedir provisión, sino también para alinearse con la voluntad del Padre. En Mateo 6:10, parte del Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta frase encapsula el propósito de la oración: no moldear a Dios a nuestra imagen, sino permitir que Él nos moldee a la suya. Cada vez que oramos con este enfoque, nuestra perspectiva cambia, nuestra fe se fortalece y nuestro carácter se refina. La oración transforma nuestras prioridades, llevándonos a buscar lo eterno por encima de lo temporal. En Mateo 6:33, Jesús nos instruye: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando hacemos de la oración una prioridad, comenzamos a valorar lo que Dios valora y a desear lo que Él desea. Esto no significa que nuestras necesidades terrenales sean ignoradas, sino que encuentran su lugar apropiado en el contexto de nuestra relación con Dios. A medida que nuestras prioridades cambian, también cambia la forma en que enfrentamos los desafíos, confiando en que Dios está en control y que su plan es siempre perfecto. La oración también nos equipa para amar como Dios ama. En 1 Corintios 13:4-7, Pablo describe el amor como paciente, bondadoso, sin envidia ni jactancia. Este tipo de amor no es algo que podamos producir por nuestra cuenta. Es el fruto de una vida rendida a Dios en oración. Cuando oramos por las personas, incluso por aquellas que nos han herido, permitimos que Dios transforme nuestro corazón, reemplazando el resentimiento con compasión y la amargura con gracia. En Mateo 5:44, Jesús nos llama a orar por nuestros enemigos, no solo como un acto de obediencia, sino como un medio para permitir que su amor fluya a través de nosotros. La transformación personal que ocurre a través de la oración también se extiende a nuestra relación con el Espíritu Santo. En Romanos 8:26-27, Pablo nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este pasaje nos recuerda que no estamos solos en nuestro caminar de fe. A través de la oración, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y ayudándonos a conformarnos a la imagen de Cristo. Un aspecto crucial de la transformación personal es aprender a rendir nuestras cargas a Dios. En 1 Pedro 5:7 se nos anima a echar toda ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Cuando llevamos nuestras preocupaciones y miedos a Dios en oración, experimentamos una paz que no depende de nuestras circunstancias. Filipenses 4:6-7.
nos asegura que, cuando presentamos nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Esta paz no solo calma nuestras emociones, sino que también nos da la fuerza para enfrentar cada día con confianza en su fidelidad. La oración no solo transforma a la persona que ora, sino también a las generaciones que la rodean. En 2 Timoteo 1:5, Pablo le recuerda a Timoteo la fe sincera que habitaba primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. Este ejemplo subraya cómo una vida de oración puede impactar no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos siguen. Cuando vivimos una vida entregada a la oración, dejamos un legado espiritual que trasciende el tiempo y prepara el camino para que otros experimenten la gracia y el poder de Dios. La transformación personal no siempre ocurre de manera inmediata o visible. A menudo, es un proceso que se desarrolla con el tiempo, a medida que persistimos en la oración y permitimos que Dios trabaje en nosotros. En Isaías 64:8 se describe a Dios como el alfarero y a nosotros como el barro. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Cada vez que oramos, nos ponemos en manos del alfarero, permitiéndole dar forma a nuestras vidas según su diseño perfecto. En cada oración, Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que también obra en nuestro interior, renovando nuestro corazón, transformando nuestra mente y moldeándonos conforme a su voluntad. La oración nos invita a participar en el proceso continuo de ser hechos a la imagen de Cristo, experimentando su gracia en cada paso del camino. ¿Estás dispuesto a permitir que la oración transforme no solo tus circunstancias, sino también tu corazón, para reflejar más plenamente la gloria de Dios? En esa transformación, encontramos la plenitud de su propósito y el gozo de caminar en comunión con Él. La oración es más que palabras dirigidas al cielo, es el lenguaje del alma, un acto de fe que nos conecta con el Creador y nos abre a lo divino. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo la oración puede ser una llave maestra que abre puertas cerradas, un combustible que alimenta nuestra fe, un puente que rompe barreras espirituales, un arma en la guerra contra las tinieblas, un ejercicio de persistencia y una herramienta transformadora. Cada aspecto nos recuerda que la oración no es simplemente algo que hacemos, sino algo que somos llamados a vivir. Es nuestra invitación diaria a entrar en la presencia de Dios, descubrir su voluntad y ser renovados por su gracia. Desde el principio, Dios ha deseado que nos acerquemos a Él con un corazón sincero. En Jeremías 33:3 nos hace una promesa maravillosa: clama a mí, y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Estas palabras no solo nos animan a orar, sino que también nos aseguran que nuestra voz tiene poder y que cada clamor que hacemos con fe llega hasta el cielo. La oración no es un monólogo vacío, sino un diálogo en el que Dios no solo escucha, sino que también responde, a veces de maneras que exceden nuestra comprensión. La oración nos invita a participar en una relación con Dios que trasciende las circunstancias. Como vimos en la historia de Ana, quien oró fervientemente por un hijo y recibió a Samuel como respuesta divina, nuestras palabras pueden movilizar las manos de Dios para cumplir su propósito en nuestras vidas. Pero más allá de los milagros visibles, la oración tiene un impacto eterno, moldeando nuestras almas para que reflejen su carácter. Cada vez que oramos, permitimos que Dios escriba su voluntad en nuestro corazón, alineándonos con su plan perfecto. Sin embargo, no debemos olvidar que la oración requiere fe. Como dijo Jesús en Marcos 11:24, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Esta fe no se basa en nuestras propias fuerzas o en lo que podemos ver, sino en la fidelidad de Dios. Es la fe de Abraham, quien creyó en la promesa de Dios de que sería padre de una gran nación.
incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Es la fe de Elías, quien oró por lluvia en medio de la sequía y persistió hasta ver una nube del tamaño de una mano humana en el horizonte. Es la fe de quienes, como el centurión romano, reconocieron que una sola palabra de Jesús era suficiente para cambiarlo todo. La oración también nos desafía a superar las barreras que intentan impedir nuestra conexión con Dios. Pecados no confesados, corazones endurecidos o distracciones del día a día pueden levantarse como muros entre nosotros y nuestro Creador. Pero su gracia nos invita a la reconciliación, recordándonos que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Cada vez que elegimos liberar el resentimiento, perdonar a quienes nos han herido y buscar la pureza de corazón, eliminamos las cadenas que nos atan y liberamos nuestras almas para una comunión más profunda con Él. En la batalla espiritual, la oración se convierte en nuestra arma más poderosa. Como vimos en la historia de Daniel, quien persistió en oración durante 3 semanas hasta que llegó la respuesta divina. Nuestras palabras tienen un impacto que trasciende lo visible. En cada lucha, en cada tentación, podemos recordar que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Efesios 6:12. La oración nos equipa con la fuerza de Dios, protegiéndonos y permitiéndonos declarar su verdad sobre nuestra vida y circunstancias. Pero la oración no siempre trae respuestas inmediatas. A veces, como en la parábola del juez injusto, debemos perseverar, confiando en que Dios escucha incluso cuando el silencio parece prolongado. Lucas 18:1 nos exhorta a orar siempre y no desanimarnos, recordándonos que la persistencia en la oración no es un signo de debilidad, sino de fe. Cada palabra que pronunciamos, cada clamor, es una declaración de confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. En esa espera, nuestra fe se fortalece, nuestro carácter se forma y nuestra relación con Dios se profundiza. Más allá de las circunstancias, la oración tiene un poder transformador. Nos invita a ser moldeados a la imagen de Cristo, renovando nuestra mente y corazón. En la vida de Moisés, quien comenzó como un hombre inseguro y terminó como un líder fuerte y valiente, vemos cómo la comunión constante con Dios puede cambiarnos desde el interior. En el arrepentimiento de David, que clamó en el Salmo 51, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio», encontramos un modelo de cómo la oración puede restaurarnos y renovarnos. Y en el ejemplo de Jesús, quien en el huerto de Getsemaní oró, «No se haga mi voluntad, sino la tuya», entendemos que la oración no es solo pedir, sino rendirse completamente al propósito divino. La oración nos invita a ver más allá de lo terrenal y abrazar lo eterno. Nos enseña a buscar el reino de Dios primero, confiando en que todo lo demás será añadido. Nos equipa para amar con un amor que no proviene de nosotros mismos, sino del Espíritu Santo obrando en nuestro interior. Nos llama a interceder por los demás, actuando como puentes entre el cielo y la tierra. Y nos da la fuerza para enfrentar cada día con la certeza de que no estamos solos, sino que caminamos con el Dios que prometió nunca dejarnos ni abandonarnos. En cada historia, en cada ejemplo, hemos visto que la oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino también nuestras vidas. Es un acto de fe, de humildad, de rendición y de confianza en que el Dios que escucha nuestras palabras es el mismo que obra en nuestras vidas para cumplir su propósito. La oración es el latido de nuestra relación con Dios, un recordatorio constante de que somos sus hijos y que Él está cerca, escuchando, guiando y amando. Mientras cerramos este recorrido, la pregunta no es si debemos orar, sino si estamos dispuestos a vivir una vida de oración. ¿Estamos dispuestos a usar esta llave maestra que Dios nos ha dado para desbloquear el poder de su presencia?
¿Estamos listos para confiar en Él? Persistir en la fe, superar barreras, luchar con su fuerza y ser transformados por su gracia. Cada día, cada momento, la oración nos invita a experimentar el poder de un Dios que no solo escucha, sino que responde. Y en ese acto de comunión encontramos la verdadera plenitud, el verdadero propósito y la verdadera vida. ¿Estás listo para abrazar el poder transformador de la oración y caminar en la plenitud de lo que Dios tiene preparado para ti?